Gracias, Saúl. Bien, hermanos, vamos a leer juntos, hermanos, nada más el versículo 14, pero vamos a leerlo como unas 3 veces. Y ahorita le voy a decir por qué, ¿ok? Entonces, ok, primera vez, Primera Tesalonicenses 5:14, ¿listos? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Segunda vez, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y por último, tercera vez, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Bien, hermanos, este versículo ha significado, como que ha tenido más significado en mi vida en estos últimos meses. No me acuerdo, si fue en octubre, no sé, hermanos, si fue en octubre o noviembre, ¿verdad? Tuve una llamada con el hermano Mark Mavar, ¿verdad? El hermano Mark Mavar vino hace 2 años a Hermosillo y en la Semana Santa dio un estudio del discipulado. Y él es un pastor, él fue misionero en... ¿Dónde fue? Panamá. Él fue misionero en Panamá por como 12 o 13 años, y ya él ya regresó con su esposa. Él ya es un hermano mayor, ¿verdad? Pero un hermano muy sabio, ¿verdad? Y yo me acuerdo que, hermanos, pues a veces como joven pastor uno tiene un montón de preguntas y un montón de cosas, y le mandé un audio, ¿verdad? Hermano, tengo preguntas que no sé qué, y me dice, hermano Josué, ya escuché tu audio 10 veces y estoy escribiendo las preguntas. No me hiciste una pregunta, me hiciste como 30. Entonces, tenme paciencia. Me vuelve a escribir, hermano, creo que mejor vamos a tener una videollamada para contestar tus preguntas otra vez. Y tuvimos esta videollamada. Y no me acuerdo, hermanos, en qué momento, pero yo le expresaba muchas cargas y luchas. Y hermanos, casi cada cosa que le decía me dirigía a este versículo. Y me dirigía a este versículo. Y me dirigía a este versículo, ¿verdad? Y hermanos, como que empecé de nuevo, que ha cobrado más significado en mi vida este versículo. Y hermanos, a lo mejor no sé si a lo mejor lo imprimimos o lo hacemos, pero si pudiera decirle, este es uno de los versículos que me gustaría que juntos practicáramos en el año. ¿Ok? Este es un versículo que me gustaría, hermanos, que juntos pudiéramos practicar en el año. Y este versículo, ¿verdad? Si usted puede ver, aquí hay 4 cosas para 4 diferentes tipos de personas. ¿Ok? Aquí, bueno, 4 cosas y pues a lo mejor 3 y una general, pero vamos a decir que hay 4 cosas que el apóstol Pablo nos invita, y creo que en verdad son muy beneficiosas, que podamos practicar unos por otros. Y es mi deseo explicar, ¿verdad?, este versículo y predicar sobre este versículo en esta mañana. Vamos a orar. Señor, ayúdame, Padre, por favor. Tú sabes cuánto en verdad ha cobrado este versículo significado en mi vida. Gracias por el hermano Mavar y gracias por esa plática que tuvimos y pues los mensajes que hemos estado compartiendo desde ese momento en adelante. Y gracias porque él ha sido de ánimo, y increíblemente yo como un joven pastor también he sido de ánimo para él en momentos que lo necesitaba, y estoy muy agradecido, Señor. Ahora ayúdame, Señor, poder explicar este versículo, y no nada más explicarlo, sino también, Señor, sugerir algunas maneras en que podemos practicar este versículo en este año. Creo que nos va a hacer muy bien al crecimiento de la iglesia poder practicar este versículo, porque creo que en verdad este versículo captura a veces las constantes necesidades de la iglesia. Ayúdanos, Padre, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, déjenme primero, ¿cómo es que nació, o cómo es que Pablo llega a decir: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos,
que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Hermanos, ¿cómo es que el apóstol Pablo llegó a decir esto? Si usted se acuerda, hermanos, los tesalonicenses es esa iglesia que Pablo, ¿verdad?, estuvo. Creemos, hermanos, que Pablo estuvo alrededor de 4 meses, y ya lo discutimos otras veces, ¿verdad? Probablemente dice el libro de Hechos que fue 3 días de reposo, ¿ok? No dice que fueron los únicos. Pablo fue un día de reposo, otro día de reposo y otro día de reposo. Y parece ser que los judíos, como costumbre, rechazaron el mensaje del apóstol Pablo. Entonces, lo que probablemente Pablo hizo fue, continuó reuniéndose con los hermanos, ya no en las sinagogas, sino probablemente en casas. Y a lo mejor, hermanos, estuvo como 4 meses. ¿Cómo sabemos? Porque en esta carta de Tesalonicenses, Pablo va a decir, hey, yo podía pedirles ofrendas, ¿verdad? Yo estuve con ustedes y yo les enseñaba la palabra y yo pude decirle, a ver, traigan estos. Pero adivinen qué, no lo hice. ¿Saben qué hice? Trabajé y pagué mis cosas y les enseñé y además les ayudé a otros. Entonces, por eso sabemos, hermanos, y se acuerda que era el trabajo de Pablo, hacer carpas, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Entonces, ahora, Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo sale en esos 4 meses, al final probablemente de los 4 meses, hermanos, hay gente que empieza a instigar, oye, es que Pablo, y los judíos vienen y comienzan a instigar, y Pablo tiene que salir, hermanos, rápidamente, casi como de oculto, y es cuando lo mandan a Berea, y de Berea llega a Atenas, ¿verdad? Esa es la historia más o menos de esta carta, y cuando él está en Atenas, manda a Timoteo y Silas, ¿verdad?, para que envíen esta carta de primera de Tesalonicenses. Ahora, hermanos, cuando Pablo escribe esta carta de Tesalonicenses, las 2 cartas de Tesalonicenses tienen un tema prominente, hermanos, que es la segunda venida de Cristo. Hermanos, algo muy especial de las cartas de Tesalonicenses es que hablan de la segunda venida de Cristo, pero especialmente estas cartas, hermanos, hablan del rapto. Probablemente Tesalonicenses es el único pasaje claro y explícito sobre el rapto, ¿verdad? No que no solamente se menciona aquí, pero este es el más claro y más explícito que habla sobre el rapto. Ahora, este pasaje de nuevo cobró más significado conmigo como pastor, pero también ha cobrado mucho significado, hermanos, por los tiempos que estamos viviendo. Hermanos, un día estaba en Acapulco, amanecí, no tan temprano, quiero decirle que ahora sí descansé y dormí hasta que mi cuerpo quiso, ¿verdad? Y ya me levanto, agarro el teléfono y a lo mejor como usted, agarraron a Maduro. Y yo dije, ya empezaron a bromear porque usted sabe que como hay memes, ¿no? Dije, no, ya que agarraron. Y luego otras, agarraron a Maduro y luego agarraron a Maduro. Y hermanos, y empieza uno a ver y ¿qué está pasando en el mundo? ¿Verdad? Y luego que agarraron un barco petrolero ¿qué está pasando? Y luego que se acercan a las costas de Cuba y caray, ¿qué está pasando? Hermanos, en estos meses, ¿verdad? Desde el año pasado que hemos estado viendo, hermanos, el descontinuo social, el descontinuo, ¿verdad?, económico y muchas cosas que pasan en el mundo. ¿Se acuerda? El año pasado estábamos hablando cuando Israel e Irán, hermanos, ¿se acuerda que empezaron a bombardearse unos con otros? Y uno pensará, ay, Señor, ¿ya vas a venir o qué está pasando? Y hermanos, con estos asuntos sociales, ¿verdad?, nos hace pensar, cada vez que el mundo, hermanos, empieza a moverse, cada vez que el mundo empieza con asuntos así, probablemente como cristianos nos hacen recordar y nos hacen pensar, Señor, ¿será que ya vas a venir? Señor, ¿será que ya nos vas a recoger? Hermanos, imaginen qué padrísimo sería que no viéramos muerte. Hermanos, que no viéramos muerte, que en verdad seamos transformados. Imagínense que nos toque ser esa generación que no ver muerte, que cuando el Señor quiera,
En un abrir y cerrar de ojos, nos vamos con Él, hermanos. ¿Verdad? ¿Qué privilegio sería ser de esa generación? Ahora, hermanos, no sé si vamos a ser de esa generación, pero lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica es que por ahí hubo algunos, como siempre pasa, como continuamente pasa en el mundo, como pasó con los testigos de Jehová, como pasó con los adventistas del séptimo día, y como comenzó con varios hermanos que los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día y otros, hermanos, una de sus casas distintivas es que ellos intentaron predecir cuándo iba a venir y cuándo iba a regresar al Señor Jesús. Y hermanos, cada predicción que se ha hecho, adivine qué. Pues les ha fallado. Cada predicción, hermanos, cada predicción que ha pasado les ha fallado. Años atrás, hermanos, no que están en octubre, no que para el 2000, no que para... Y cada predicción les ha fallado. Bueno, lo que pasó en la iglesia en Tesalónica es que hubo ahí rumores y falsificaron unas cartas y le pusieron Pablo. Y las mandaron y las hicieron llegar a la iglesia. Hermanos, difundiendo el rumor que Cristo ya vino. Cristo ya vino. Y entonces la iglesia se empieza a alarmar. Otras cartas, especialmente la segunda, es donde ya habían anunciado de Cristo ya vino, pero otras estaban anunciando que Cristo estaba por venir. Y entonces, hermanos, eso causó una revolución en los creyentes. Y lo que pasó, y que Pablo tiene que atacar el asunto, es que algunos creyentes dijeron, Cristo ya vino, o ya va a venir, ya no importa lo que hagamos. Y adivine qué pasó. Dejaron de trabajar, dejaron de cumplir sus responsabilidades, y verdad, pero verdad, en lugar de decir, lo maquillaron con asuntos religiosos y empezaron a tener cultos en casas, y empezaron a vivir de los ahorros de otros, y empezaron, hermanos, a haber un desorden. Y entonces en todo eso Pablo les escribe primera y segunda de Tesalonicenses, hermanos, primera y segunda de Tesalonicenses, para explicarles bien sobre la venida de Cristo. Ahora, lo que me impresiona mucho es esto. ¿Qué les tiene que decir Pablo? Hermanos, si la venida de Cristo puede ser hoy, si la venida, hermanos, de Cristo puede ser hoy, porque puede ser hoy, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, o si la venida de Cristo está más cerca, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, y lo que no debemos hacer es lo que pasó en la iglesia. Abandonarnos trágicamente y abandonar el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Entonces, le estoy diciendo todo esto porque la primera cosa que Pablo dice aquí, mire por favor, primera de Tesalonicenses 5:14. Aquí está, la primera dice, ya para terminar su carta, dice, también os rogamos, hermanos, también les rogamos que amonestéis a los ociosos. Hermanos, Reina Valera tradujo ociosos. La Nueva Traducción Viviente, no sé si la tiene por ahí, tradujo perezosos. ¿Ok? Que amonestéis a los perezosos. La Biblia de las Américas tradujo que amonestéis a los indisciplinados. La palabra griega, hermanos, que se utiliza aquí y que Reina Valera traduce como ocioso, se refiere a algo o a alguien que está fuera de orden. Es una persona que es ingobernable o insubordinada, pero también tiene un sentido pasivo de personas que no están haciendo lo que deberían y por lo tanto son personas perezosas u ociosas. Por eso Reina Valera tradujo aquí que amonestéis a los
ociosos. Son personas que no están haciendo lo que deberían estar haciendo. Ahora, regrese conmigo al capítulo 4. Mire, vamos a darnos una pista de lo que le estoy diciendo. Primera de Tesalonicenses 4:11. Dice Pablo, aquí nos da una pista, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hermanos, aquí en estos versículos 11 y 12, primera de Tesalonicenses 4:11, Pablo nos da una pista. En la segunda carta ya lo va a decir bien claro, pero en esta carta nos da una pista de lo que está pasando. Hermanos, cuando dice ocuparos en vuestros negocios, esa es la idea de ocúpense en sus responsabilidades. Y luego, hermanos, dice trabajar con vuestras manos de la manera en que hemos. Hermanos, Pablo no estaba diciendo que todos tenían que hacer trabajo artesanal. ¿Ok? Pablo está usando esa figura de lenguaje, ¿ok? No está diciendo, bueno, todos vamos a tener que trabajar con nuestras manos. Porque, hermanos, pues, no sé si ya le ha pasado, a mí todavía no me ha pasado, espero que no me pase, que luego, ¿verdad? El pastor Ran le pasó una vez que lo saludó una hermana, lo saludó y le dijo, hay otro que no trabaja. Porque a veces, hermanos, a veces uno tiene trabajo. Mi trabajo es con la computadora, mi trabajo es con libros, hermano, no me sale callo, me sale callo aquí en el mouse, pero no me sale callo en el trabajo. Mi trabajo no es como con la paga, no todos tenemos el trabajo. Pablo no está diciendo que tenemos que regresar al trabajo de artesanal, sino realmente cumplir nuestras responsabilidades. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo eso? ¿Por qué nos está diciendo ocúpense en sus negocios? ¿Por qué está diciendo trabajen con sus manos? O sea, a ver, Pablo, ¿por qué estás diciendo eso? Mire lo que dice el versículo 12. A fin, ¿verdad?, de que os conduzcáis honradamente para con los de. Hermanos, en la Nueva Traducción Viviente es para que las personas dice ahí, para que las personas consideren vuestra vida honrada. ¿Sabe qué fue el rumor que surgió en ese siglo y que es un rumor que todavía, hermanos, sigue entre los cristianos? ¿Sabe qué piensa la gente de nosotros por estar un domingo en la mañana aquí? Que somos personas que, hermanos, la opinión de los de afuera muchas veces para con los cristianos están los domingos, están los miércoles, están los sábados. Estos no qué, no hacen nada, no trabajan. Hermanos, esto es lo que había pasado en la iglesia de Tesalónica. Ahora, pero la iglesia de Tesalónica se estaba convirtiendo en una realidad como justificación de la venida del Señor. Es que el Señor ya va a venir. ¿Cuándo? No sé, pero ya va a venir. Oye, pero es que tienes que preparar el campo. Pero es que ya va a venir el Señor. ¿Para qué preparo el campo? Oye, pero hay que pagarle esto. Pero es que ya va a venir el Señor. ¿Para qué hago esto? Oye, pero los hijos, la educación. ¿Para qué? Si ya va a venir el Señor. ¿Para qué la escuela? ¿Para qué los libros? ¿Para qué el negocio? ¿Para qué los planes? ¿Para qué las inversiones? Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalonicenses. Como justificación de que ya va a venir el Señor. Pues qué, pues ya. Y entonces Pablo les tiene que decir, hey, ocúpense en sus negocios, trabajen, ¿a qué? A fin de que os conduzcáis honradamente, ¿para con qué? Para los de afuera. Y luego les dice, y nos da otra pista, hermanos, y no tengáis necesidad de qué. Hermanos, uno puede ayudar a una persona ¿cuánto tiempo? No, es que, oye, ¿qué no sembraste? Es que no sembré porque el Señor ya viene cerca. Bueno, sí, y luego, ¿de qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? ¿De qué vas a vivir? Hermanos, le digo que sufrí un choque cultural, ¿no?
En Acapulco hay, hermanos, ¿cómo le llamamos aquí a los hielitos? Hermanos, en Acapulco hay hielitos de 3 pesos. ¿Puede creer eso? Hielitos de 3 pesos. Y está así como que... Hermanos, todavía hay panes en Acapulco de 3 pesos. Bolillos, ¿verdad? Tu papá compró bolillos de 3 pesos. Y en los de afuera de 7 pesos. Es como que... Bueno, hermanos, por más barata que fuera la vida, ¿cuánto iba a vivir una persona sin trabajar y sin hacer sus negocios? Bueno, si ellos no tienen, entonces ¿de qué van a vivir? Hermanos, y esto es lo que llegó a pasar. Hermanos, que como justificación de que Cristo ya iba a venir, pues ¿qué? Empezaron a vivir de otras personas y empezaron a tener necesidades para las cosas básicas. Y es por eso que Pablo les está diciendo, y no tengáis necesidad de ¿qué? De nada. Ahora, esto es la pista. Ahora, vaya a 2 de Tesalonicenses, por favor, vaya a 2 de Tesalonicenses. Capítulo 3, hermanos, versículo 6. Aquí sí ya está más directo y más directo. Perdón, 2 de Tesalonicenses 3, 2 de Tesalonicenses 3, versículo 6. 2 de Tesalonicenses 3, versículo 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda. Es la misma palabra ocioso. La misma palabra del 5:14 ocioso, esa es la misma palabra griega. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos, dice ¿qué? Otra vez esa palabra, desordenadamente, perezosos, ociosos, indisciplinados, es la misma griega. Dice, desordenadamente, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Ahora, hermanos, yo no sé si usted piensa, pero yo creo que Pablo no está exagerando. ¿Ok? Yo creo que Pablo no está exagerando cuando dice con afán y fatiga día y noche, hermanos, porque usted sabe que cuando a veces hay ciertos trabajos que tienen que salir y que se tienen que cumplir porque uno tiene obligaciones, que uno tiene compromisos, uno ¿qué? Se desvela, trabaja arduamente, duramente, porque tiene que salir, ¿sí o no? Tiene que salir el trabajo. Ahora imagínense, hermanos, si Pablo se dedicaba a vender carpas y le hacían un negocio y de pronto, oye Pablo, quiero que me hagas tantas carpas. No, pues vamos a tener que trabajar ¿qué? Día y noche, día y noche. Entonces, Pablo les está diciendo que no anden desordenadamente. Ahora, versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos ¿qué dice aquí? Ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Mira, hermanos, si alguno no quiere trabajar, ¿sí ve lo que dice? Eso está en la Biblia, hermanos. Y luego de vez en cuando me gusta citárselo a mis hijos, cuando no quieren limpiar, ayudarnos, ¿verdad? Y luego mire, da la razón, versículo 11, porque oímos que algunos de vosotros andan, tercera vez, desordenadamente. Y mire lo que dice aquí, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer
Hermanos, ¿entiende lo que está diciendo Pablo aquí? Esto es lo que estaba pasando. Esto es lo que estaba pasando con la justificación de que Cristo ya va a venir o Cristo ya vino. Estaban dejando el cumplimiento de sus responsabilidades, tan sencillamente como ¿qué? Como no trabajar. Ahora, hermanos, esa palabra ociosos, cuando dice aquí que amonestéis a los ociosos, de nuevo, creo que una mejor palabra que podía es a los indisciplinados. Lo que Pablo está tratando de decirnos en la primera carta es, hermanos, hay personas en la iglesia, hay personas entre los creyentes que no están cumpliendo sus responsabilidades. Ahora, expándalo eso. A lo mejor hay alguien que no está queriendo trabajar. A lo mejor hay alguien que no está queriendo tomar ¿qué? El trabajo de educar a sus hijos. A lo mejor hay alguien que no está haciendo. Hermanos, para personas que no están cumpliendo sus responsabilidades, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amonestarlos, amonestarlos, amonestarlos. Porque, hermanos, esto es lo que Pablo está diciendo. La falta del cumplimiento de nuestras responsabilidades hace que las personas que no están haciendo lo que tienen que hacer y no tienen bien sus prioridades, entonces están metiéndose en lo ajeno, tratando de arreglar la vida de otras personas, los matrimonios de otras personas, ¿verdad? Los negocios de otras personas, los carros de otras personas o X cosa, y no están ¿qué? Arreglando lo de ellos. Y se cumple ese dicho mexicano de ¿qué? Luz de la ¿qué? Luz de la calle. ¿Verdad? Candil de la calle y oscuridad de ¿qué? De su casa. Y Pablo está diciendo que amonestéis a los indisciplinados. Hermanos, tenemos que aceptar, y aquí no vamos a hacer una iglesia encubridora, que a veces hay creyentes que no están haciendo sus responsabilidades. O a lo mejor están haciendo sus responsabilidades a medias. Hermanos, cuando Pablo está diciendo que trabajen con sus manos, está hablando de trabajo fuerte y trabajo, hermanos, de esfuerzo. Hermanos, si no entendemos que parte de la imagen de Dios es el trabajar, a veces vamos, hermanos, yo creo que una de las cosas que malas ideas que tenemos como creyentes es pensar que el trabajo es una maldición, pero el trabajo es una bendición. Hermanos, la Biblia nos enseña que el trabajo también es parte de la adoración a Dios. ¿Sabía? Hermanos, tenemos un culto de adoración, esto agrada a Dios, esto le gusta a Dios, pero ¿sabe qué también le gusta a Dios? El trabajo bien hecho. El trabajo bien hecho, hermanos. Si tenemos trabajo de barrer, el barrer bien le agrada a Dios. Si tenemos trabajo de cavar, el cavar bien le agrada a Dios. Si tenemos el trabajo de hacer de las maquilas, hermanos, el hacer el trabajo bien le agrada a Dios. Y tenemos que hacer bien, hermanos, el trabajo. Y tenemos que esforzarnos por trabajar en lo que podamos hacer, porque eso agrada a Dios. Y no debemos poner como justificación, es que el Señor ya va a venir. Es que hay ustedes que ponen visten las cosas materiales, quieren casas, quieren carros y quieren esas cosas cuando el Señor, creo que me entienden, ¿no? Que muchas a veces usamos ese pretexto, son cosas mundanas. ¿Y qué? ¿Cómo qué? Como un camuflaje de qué? De flojera, de indisciplina. Y Pablo está diciendo que amonestéis ¿a qué? A los ociosos, a los indisciplinados. Ahora, hermanos, este es uno de los pasajes que usamos también, hermanos, como un pasaje clave de lo que llamamos, hermanos, la disciplina del Señor. Hermanos, la disciplina del Señor. La disciplina del Señor explícita en Mateo capítulo 18 es que si un hermano peca, tenemos que amonestarlo y confrontarlo. ¿Sí o no? Tenemos que amonestarlo y confrontarlo. Entonces, hermanos, un hermano que no está viviendo una vida disciplinada, que agrada al Señor, tenemos que amonestarlo. Ahora, este pasaje de Tesalonicenses
es otro pasaje que usamos junto. Acompáñenme por favor con 1 de Corintios 5. Vaya, 1 de Corintios 5. Versículo 9, 1 de Corintios 5, 9. Miren lo que dice 1 de Corintios 5, 9. Pablo dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los ¿qué? Con los fornicarios. Ahora, mire Pablo lo que va a aclarar, porque los hermanos lo tomaron así, pero literal. No absolutamente con los fornicarios o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir de él. O sea, Pablo está diciendo, ok, miren, les escribí que no se juntaron, pero no con todos. Hermanos, ¿sí o no? Claro. O sea, yo me acuerdo, miren hermanos, mejor no lo voy a decir porque hay una gente que hace trabajo bien, pero tiene un malecillo. No le voy a decir cuál es el malecillo. Hay un señor que ha hecho trabajo en mi casa y lo ha hecho bien, pero pues tiene unos vicios y malecillos. Lo que estaba pasando aquí es que ya no me voy a juntar con él. No me voy a juntar con él. No, Pablo no estaba diciendo esto. Miren lo que estaba diciendo. Dice versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? Hermano, fuere fornicario o avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Hermanos, este pasaje, Mateo 18 y 1 de Tesalonicenses 5, o 2 de Tesalonicenses 3, son los pasajes que usamos para hablar de la disciplina del Señor. Hermanos, la disciplina del Señor lo que trata de hacer es ayudar a los hermanos que no están viviendo una vida conforme la palabra de Dios. Y más explícito, ahí en 2 de Tesalonicenses, tienen que cumplir sus responsabilidades. Hermanos, por eso le digo, creo que juntos debemos practicar este pasaje. Hermanos, estamos aquí en la iglesia para ayudarnos unos a otros. Hermanos, si somos honestos, todos batallamos con cosas. Todos batallamos con cosas que a lo mejor nos daría mucha vergüenza decir en público, pero todos batallamos con algo. ¿Sí o no? Amén. Y podemos mencionar con malas palabras, malos pensamientos, malos juicios, malos hábitos. Hermanos, algo que la Biblia nos está enseñando es esto. Hay que ayudar a los que están luchando. Pero hay algunos, como lo que está diciendo aquí en Corintios, que no están luchando. Hermanos, la iglesia está para ayudar y meter el hombro y sostener. Si se cae, lo ayudamos. Pero no estamos para consentir. Y una de las cosas que necesitamos practicar en la iglesia es eso: amonestar a los indisciplinados. Hermanos, si hay en la iglesia gente que no está cumpliendo las responsabilidades cristianas que Dios espera de ellos, tenemos que amonestar. Ahora, no es como que vamos a hacer una junta de la iglesia. Pastor y hermano, anda muy relajado, anda trabajando. Y digo, ¿qué hay que hacer? No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de qué? De que tenemos que hacer esa interacción de nuevo. Que ahora, hermano, no es como que vamos a estar husmeando en la vida de otros, pero verdad de nuevo. A lo mejor, hermano, Dios no quiera, a lo mejor pasa, y también no se asusten. A lo mejor de pronto encontramos a un hermano aquí y lo encontramos crudo. O a lo mejor encontramos aquí a un hermano, ¿verdad?, con una chamacona que no es su chamacona. No es como que vamos a hacer un escándalo, pero si somos cristianos y practicamos la Biblia, es que amonestarnos, ¿sí o no? Claro. Amonestarnos, o a lo mejor nos toca, hermanos, ojalá no nos toque, pero a lo mejor pasa que, no, pues es que, oye, yo estaba aquí, me hizo trabajito y me quedó a beber. Amonestar a los indisciplinados. Dice la Biblia, ¿amonestar a qué? Los ociosos. Ahora, hermanos, perdón que me enfoqué mucho en esto, pero esta es la esencia de Tesalonicenses. Esto es lo que estaba pasando. Pero no nada más hacemos eso. Mire, por favor,
Regrese a 1 Tesalonicenses 5:14 y los siguientes son mucho más sencillas. 1 Tesalonicenses 5:14. Dice 1 Tesalonicenses 5:14, que alentéis a los de poco ánimo. Hermanos, esta Reina Valera tradujo poco ánimo. Nueva Traducción Viviente lo tradujo como tímidos. Y la Biblia de las Américas lo tradujo como desalentados. La palabra griega, hermanos, que se usa aquí, literalmente se traduce como aquellos de alma pequeña. De alma pequeña. Y lo que está aquí, hermanos, pidiendo Pablo y lo que está diciendo, este es otro tipo de personas que también están en la iglesia. Hay personas en la iglesia indisciplinados, pero también hay en la iglesia, ¿qué? De poco ánimo, desalentados y desanimados. Ahora, vamos a pensar un poquito aquí en la iglesia de Tesalonicenses. Mire por favor el capítulo 1. Mire el capítulo 1, por favor. De Primera de Tesalonicenses. Mire lo que dice el versículo 6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? Gran tribulación. Vaya a 2 de Tesalonicenses 1. Vaya a 2 de Tesalonicenses 1. Dice versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7. 2 de Tesalonicenses 1. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que. Ahora, eso está hablando del juicio futuro, no está hablando de un juicio presente. Y a vosotros que sois ¿qué? Daros reposo con nosotros. Ahora, aquí está diciendo ¿cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hermanos, los hermanos de Tesalonicenses, a diferencia de los hermanos de Corintios, realmente su conversión fue difícil. Porque dice Pablo también que se convirtieron de los ídolos a Dios. Y hermanos, eso les trajo un estigma de la gente y eso les trajo tribulación. Hermanos, imagínense, yo no sé cuántos de ustedes, yo crecí en un pueblito, se llama Santana Copa, pero imagínense que el mero que hospedaba la fiesta del santo, de pronto se convierte. ¿Y ahora dónde vamos a hacer la fiesta? Y no nada más dónde vamos a hacer la fiesta, él daba la ¿no? Y se convierte. Y que se acabó. No, pues no. Imagínense eso. La persecución. Imagínense lo que la gente empezó a decir. Bueno, los tesalonicenses sufrieron. Hermanos, no para todos el llegar a ser cristiano es fácil. Hermanos, yo le puedo decir que sí sufrí persecución, pero no como mi abuela. Hermanos, mi abuela probablemente fue de esa generación. Mi abuela materna, a ella sí le tocó que cuando ella se convirtió, su familia no le hablara. A ella sí le tocó. A mi mamá ya no le tocó porque ella se convirtieron más o menos en el mismo tiempo. Yo nací en un hogar cristiano, pero hermanos, no todos venimos de ese trasfondo. Hermanos, no todos vivimos en las mismas colonias donde la gente es más tolerante con los cristianos que otros. No todos vivimos o nos relacionamos con las mismas personas. Y dice aquí en Tesalonicenses que alentéis a los de ¿qué? Poco ánimo. Hermanos, a veces va de nuevo, son personas desalentadas, son personas que o están sufriendo alguna persecución o algo por el cristianismo. ¿Y qué tenemos que hacer? Alentarlos. Hermanos, de nuevo, creo que de nuevo tenemos que seguir orando. Señor, danos una persona o una familia más a la iglesia. ¿Sí o no? Eso es una constante oración. Señor, danos una familia más, una persona más a la iglesia. Hermanos,
Pero si usted se da cuenta, a veces cuando una persona se convierte, a lo mejor su única familia vamos a ser nosotros. Y necesitamos alentar a los de poco ánimo. Ahora, hermanos, no nada más eso. Mire 1 Tesalonicenses 5:14. Le dije, los otros 3 son más fáciles. Alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Hermanos, la palabra débil puede referirse a alguien que es débil espiritualmente o físicamente. Físicamente. Hermanos, ahora quiero pensar, ¿cuál Pablo estaba diciendo? ¿Cuál Pablo estaba enfocando? Pues yo creo, hermanos, cuando dice sostener a los débiles, ¿está hablando de débiles espiritualmente? O a lo mejor también está hablando de débiles físicamente o hablando económicamente. Yo creo que Pablo está hablando ¿qué? De las dos cosas. Porque a veces las dos tienen relación una con otra. Hermanos, ahora, esta palabra débil es la que se utiliza. Acuérdense que es la palabra que hemos usado en Romanos capítulo, que Pablo usa en Romanos capítulo 14 y en 1 Corintios capítulo 8 en cuanto a los ¿qué? Débiles de conciencia. Débiles, ¿verdad? En la fe. Hermanos, de nuevo, en la iglesia todos venimos y todos tenemos diferentes trasfondos. A algunos hay cosas que les afectan más que otras. Y acuérdense, hay asuntos, hermanos, y yo sé que no todos están de acuerdo conmigo, pero hay asuntos que son grises. Hermanos, la Biblia no todo es blanco y no todo es negro. Hay asuntos que son grises, hay cosas que la Biblia no dice nada, no promueve, pero tampoco que condena. Y hermanos, este asuntos de conciencia son siempre asuntos que afectan en la iglesia. A veces las actitudes, las prácticas. Dijimos, hermanos, varias famosas de estas temporadas, el arbolito de Navidad. Hermanos, yo le dije, yo conozco iglesias, yo conozco hermanos que no celebran Navidad, no ponen en el arbolito de Navidad, ellos creen de todo su corazón que eso es pagano, que eso no se debe hacer. Los respeto. Y no voy a entrar a pelear, como que a ver, demuéstrame, ¿dónde la Biblia? No. Pablo dice, hermanos, el punto ¿verdad? El punto es no estarnos juzgando, ni estarnos menospreciando, sino amarnos. Hermanos, hay gente que no come rosca de reyes. Sí se puede, ¿verdad? Ahora, así que no es que de nuevo, la Biblia no dice nada, no lo promueve, tampoco lo que. No, y de seguro ustedes que comen rosca de seguro ya, ¿verdad? Tamales para los de comer, ¿verdad? No burritos porque ya de tamaño. Ahora, hermanos, ahora, usted sabe, y vimos eso en Romanos 14, cada uno, ahora, puede haber que en la iglesia hacemos cosas que pueden de nuevo hacer tropiezo y pecar a otros. Y hermano, lo que Pablo está diciendo en este pasaje es: sostengan ¿qué? A los débiles. Hermanos, a lo mejor hay cosas que uno practica que ofenden a otro y que en verdad le causan pecado. No es ofensa de preferencia, ¿verdad? Pastor, usted debería usar camisa blanca. Eso es preferencia. Pero hay cosas que realmente pueden ofender y hacer pecar. Y lo que Pablo está diciendo es que sostengan ¿qué? A los débiles. Ahora, esto es hablando de débiles espiritualmente, pero también, hermanos, de débiles físicamente. Hermanos, en la iglesia siempre va a haber gente que se enferma. Siempre va a haber gente que necesita algo o alguien de nosotros. A veces, hermanos, a veces no va a haber trabajo. A veces, ¿verdad? Van a estar enfermos. A veces, usted sabe, ¿verdad? A veces hay que juntar una despensita. Dice Pablo, sostengáis a los débiles. Sostengan a los débiles. Y por último, dice que seáis pacientes para con todos.
Hermanos, ¿se acuerdan? El Nuevo Testamento utiliza dos palabras griegas para paciencia. Una es hupomone o hipomone, que habla de paciencia, pero especialmente de circunstancias, ¿verdad? De cosas que pasan. La otra palabra es macrozumia, que habla de soportar no tanto circunstancias, sino soportar personas. Esta es la que se usa aquí. Esta es la que se usa ahí. Hermanos, ahora hermanos, este verbo, esta palabra también se traduce longanimidad en otras partes de la Biblia. Y hermanos, esta palabra se enfoca en soportar a personas con sus idiosincrasias. Hermanos, dice un comentarista, una persona paciente es aquella que no se provoca rápida o fácilmente a arrebatos emocionales o acciones precipitadas. Hermanos, ser pacientes unos con otros. Pacientes unos con otros. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos idiosincrasias. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Algunos agarran la cuchara de esta manera o algunos agarran la cuchara de esta manera. ¿Sí o no? Y comen muy a gusto así. Y a veces uno está así como... Le voy a enseñar a agarrar la cuchara. Hay que ser ¿qué? Pacientes. Hermanos, hay algunos que parten el pastel, le hacen la rebanada en medio y cortan. Hay unos que no. Ahora, hermanos, la cosa es que a veces esas idiosincrasias de cada uno, o a veces tenemos todos arrebatos emocionales, ¿verdad? ¿Sí o no? Hermanos, a veces uno viene tan... Es como esa película de las emociones, ¿no? Viene uno como alegría, pero a veces uno viene como tristeza. Hermanos, a veces de nuevo tenemos... Y uno necesita ser ¿qué? Paciente. A veces, ¿verdad? Uno viene así como que con las armas desenfundadas y no, tenemos que ser pacientes para con todos. Hermanos, de nuevo, creo que este versículo, hermanos, ha sido más y de nuevo está cobrando más significado. Y mi invitación para ustedes, que podamos practicar esto. Y hermanos, es algo que yo no puedo hacer solo. Aunque uno pensaría, pastor, pues es que, hermanos, yo como pastor trato con todo tipo de personas, pero yo no puedo hacer todo. Y Dios no quiere que lo haga yo todo. Esto es algo que Pablo, y si se dio cuenta, Pablo dijo, os rogamos, hermanos. No dice pastores, asistentes, ¿verdad? Grupo de obreros, no, todos. Esto es algo para todos. Amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles. ¿Y sabéis qué? Pacientes para con todos. Hermanos, si practicáramos eso, y mi reto es que podamos intentar eso. Yo quiero este año comenzar con eso. Por eso le digo, ha sido mi versículo. A los que son indisciplinados, amonestarlos. Pero también hay que alentar, hay que sostener y hay que ser pacientes. Vamos a orar. Señor, ayúdanos por favor y danos gracia. Muchas gracias por este versículo y gracias por el Espíritu Santo. Por lo menos para mi vida ha cobrado mucho más significado. Porque todos en algún momento hemos necesitado de alguna de estas acciones y otras personas también han necesitado de nosotros. Señor, te pido que nos ayudes en la iglesia en este año a practicar este versículo.
Señor, danos valor. Yo, Señor, ¿cómo tengo que decirte? Y aquí en público y también en oración, y como dice el hermano Ortega, creyendo de todo corazón, dame valor, porque a veces soy medio cobarde para amonestar. Me da miedo la reacción de las personas y a veces hasta me da mismo miedo mi propia reacción, porque a veces yo tampoco respondo bien y me enojo, Señor, y a veces me da, en verdad, ese asunto, no tengo valor para confrontar, que a veces estoy viendo que algo no está bien hecho o algo está pasando y no soy presto. Ayúdame, Señor. Ayúdanos también, Padre, por favor, para alentar a los de poco ánimo. A veces, Señor, nos conformamos con ¿cómo estás? Bien, cuando estamos viendo en el rostro que a veces los hermanos o hermanas no están bien. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a sostener a los débiles. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes unos con otros, por favor. Te lo suplico, ayúdanos a practicar ese versículo. Ayúdanos, Señor, en nuestra iglesia, porque todos, de nuevo, todos a lo mejor hemos estado así, o vamos a encontrar a alguien así. Te lo suplico, por favor, en Cristo Jesús. Amén.